Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Se encuentra el grupo que le toca exponer? Sí, licenciado, aquí estamos. Ya, voy a habilitar para que puedan compartir pantalla y pueden empezar. Ya. Buenas noches, ¿se ve? Sí, todo perfecto. Ya. Empieza entonces. Buenas noches, somos el grupo 5 y nos toca exponer sobre el catálogo de cuentas. Ya. Empezamos con la definición. Un catálogo de cuentas es un documento que consiste en una lista ordenada de todas las partidas o cuentas que se utilizan en el registro de la contabilidad de una empresa. El listado incluye las cuentas ordenadas del activo, del pasivo, del capital contable, de los ingresos y de los gastos de la empresa. Es decir, un catálogo de cuentas es un compendio de las partidas contables que se usa en una compañía para el reporte de sus actividades. Específicamente, el catálogo de cuentas se elabora con el fin de poder identificar fácilmente cada cuenta del sistema contable. Esta finalidad se logra colocando un nombre o un número correspondiente a cada cuenta que forma parte de la contabilidad del negocio. Esto ayuda a su fácil identificación. Asimismo, en el listado del catálogo de cuentas se coloca una breve descripción del uso y de la operación general de los libros de contabilidad. Esto favorece a la clasificación de cada cuenta y también sirve como un manual de cuentas dentro de la organización. Usos del catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas se usa fundamentalmente para, primer punto, lograr que todos los empleados involucrados puedan llevar a cabo registros contables que sean coherentes y ordenados. Como segundo punto, hacer más fácil el trabajo del sistema de contabilidad, especialmente cuando lo que se busca es hacer una consolidación de los datos financieros y contables. Tercer punto, realizar un registro diario de las operaciones contables de una empresa. Esto ayudará a la correcta preparación de los estados financieros de la compañía. Buenas noches, yo voy a hablar de la estructura. Bien, la estructura. Tenemos como primer punto el rubro, que es un apartado que permite agrupar distintas cuentas. Se podría estructurar en activos, pasivos y cobros. Como segundo punto tenemos cuentas. La cuenta incluye todas las divisiones que integran cada rubro. Toda cuenta contable se usa para el registro de los movimientos contables que se hayan realizado y tengan un impacto sobre la empresa. Como tercer punto, la subcuenta. La subcuenta es el término contable vinculado al detalle pormenorizado de todas las cuentas. Se usan para pormenorizar y controlar las operaciones contables que hace la empresa. Y bien, los principios. 1. La clasificación debe estar fundada. 2. En la clasificación se procederá de lo general a lo particular. 3. El orden de las cuentas debe ser el mismo que reflejan los estudios financieros. 4. Los rubros o títulos de las cuentas deben sugerir la base de clasificación. 5. Debe prever una futura expansión de la empresa. Buenas noches. Aspectos a considerar. Sí, los aspectos a considerar, gracias a esto, a que este tipo de documentos suelen ser muy flexibles, los trabajadores de la empresa pueden llevar un registro de toda la operación de la misma de forma rigurosa, teniendo en cuenta cualquier cambio de la entrada y la salida del dinero de la organización. También, gracias a haber un registro, ya sea en formato de papel como en digital, se tiene un documento que muestra cómo se está dando el flujo del dinero de la empresa, tanto cuando entra
como cuando sale. Gracias a ello, en caso de hacer presupuestos para fines de varios, es posible hacer una estimación mucho más precisa de lo que se va a necesitar o de lo que se va a gastar. Siguiente, por favor. Bueno, atrás. Ya. Continuando con los aspectos a considerar, le voy a hablar de 4 aspectos que son fundamentales para el catálogo de cuentas, que son la flexibilidad. Esto se quiere decir que los catálogos de cuentas deben poder permitir que alguien les añada nuevas cuentas, de acuerdo con la realidad de la que está viviendo la empresa. A veces sucede que cuando se está elaborando este tipo de documentos, se olvida agregar algún gasto o alguna ganancia. Es por ello que, dado que el dinero nunca sobra en el mundo empresarial, debe quedar constancia de ello en el documento, aunque se añada más tarde. Precisión. Es necesario que las diferentes transacciones de la organización estén codificadas de forma inequívoca y con la misma ambigüedad posible. Esto quiere decir de forma diferente. Los símbolos o códigos utilizados para costos pasivos, activos, etc., deben ser lo menos parecidos los unos con los otros para así evitar confusión. Racional. Los catálogos de cuentas deben facilitar el poder agrupar las cuentas que tengan algún tipo de relación, como por ejemplo gastos en materiales que ahí entran la madera, ladrillos, cemento, ripio, etc. La sencillez. Un catálogo de cuentas no debe ser elaborado como si fuera el códice holístico, ya que los símbolos utilizados deben ser de manera más fáciles para que así la empresa pueda manejar mejor el catálogo de cuentas y mejor su cuenta. Y no es para nada funcional o práctico un catálogo de cuentas que está elaborado de tal forma que el usuario tenga que consultar una y otra vez. Esto quiere decir que los códigos tienen que ser diferentes. Gracias. Tipos de catálogos de cuenta. En primer lugar, tenemos el numérico. Este tipo de catálogo de cuenta numérica asigna un número en orden progresivo a cada cuenta. Para ello, deben crearse grupos de cuentas de acuerdo con la estructura de los estados financieros. Decimal. Este tipo consiste en agrupar las cuentas de una empresa utilizando números decimales digitados. Para ello, previamente se deben crear los grupos de cuentas de acuerdo con la estructura de los estados financieros de la compañía. Cada grupo deberá dividirse en 10 categorías como máximo. Alfabética. La alfabética asigna una letra del alfabeto a cada una de las cuentas. Siempre deberán previamente haberse formado los grupos de cuentas basadas en los estados financieros de la empresa. Alfanumérica. En este tipo se utilizan las letras iniciales de los grupos y subgrupos. Ahora bien, si existen dos grupos con la misma letra inicial, se emplea un número además de la primera letra inicial. Esto con el propósito de poder diferenciar y facilitar el proceso de identificación. Y por último, la combinada. En la combinada se utiliza dos o más tipos de catálogos anteriores mencionados. Clase de cuentas. ¿Qué son las cuentas? Las cuentas contables son el instrumento por el cual se registran todo movimiento de la empresa. Podemos decir que cualquier movimiento que afecte a la empresa, sea a nivel económico o financiero, puede ser registrado en un cuadro de ventas. Según el Plan General de Contabilidad realizado en España, podemos encontrar los siguientes grupos de cuentas. Estos son 9. Grupo 1, financiación básica. En este grupo podemos contabilizar lo que son directamente las cuentas que afectan al capital social o a las reservas de deudas a largo plazo. Grupo 2, activo no corriente. Grupo de cuentas que no abarca el espectro como ser la maquinaria, propiedades intelectuales o patentes e incluso la financiera. Grupo 3, existencia. Trata de controlar los movimientos que tengan que ver con lo referente a la mercadería o materias primas. Grupo 4, acreedores, deudores o operaciones comerciales.
Consiste en anotar cualquier movimiento a nivel de proveedores, clientes o acreedores, o los impuestos de valor añadido. Grupo 5, que son cuentas financieras. Este grupo lo conforma deudas a corto plazo. Principalmente son las deudas a corto plazo o también la tesorería, entre otras cuentas. La siguiente, por favor. El grupo 6 son compras y gastos. En este grupo se relacionan las adquisiciones de existencia o variaciones con gastos e impuestos de servicios exteriores, etc. Grupo 7 son ventas e ingresos. Por otra parte, de este lado se contabilizan las acciones de variación de existencia, positivas e ingresos corrientes. En el grupo 8 tenemos gastos imputados del patrimonio neto. Aunque son cuentas que no se utilizan diariamente o en el día a día, son muy importantes a la hora de registrar una variación del patrimonio neto. En el grupo 9 y el último son ingresos imputados al patrimonio neto. O lo expuesto del grupo anterior, solo en este caso se realiza un adjunte contable positivo. Como podemos darnos cuenta, estos se separan en tres grupos sencillos. El primer grupo es del 1 al 5, que son las cuentas ordinarias o activo-pasivo o el patrimonio neto. En el segundo lugar encontramos el siguiente grupo, que es del 6 a 7, y por el último, que son el 8 al 9, que son las relaciones con el estado y cambios del patrimonio. Siguiente. Codificación. La codificación. La codificación del catálogo de cuentas está estructurada sobre la base de los siguientes niveles: clase, grupo, cuenta y subcuenta. La clase es el primer dígito, el grupo son los primeros 2 dígitos, la cuenta son los 4 primeros dígitos y la subcuenta son los 6 primeros dígitos. Las clases que identifican el primer dígito son clase 1 son activos, clase 2 pasivos, clase 3 patrimonio, clase 4 ingresos, clase 5 gastos, clase 6 costos de ventas, clase 7 costos de producción o operación, clase 8 cuentas de orden deudoras, clase 9 cuentas de orden acreedora. Las clases 1, 2 y 3 comprenden las cuentas que conforman el balance general. Las clases 4, 5, 6 y 7 corresponden a las cuentas del estado de ganancias o pérdidas o estado de resultados, y las clases 8 y 9 detallan las cuentas de orden para facilitar el manejo de los datos por parte de contadores y tenedores de libros de cuenta. En los catálogos de cuentas es habitual usar la siguiente codificación: 1 para activos, 2 para pasivos, 3 para capital, 4 para ingresos, 5 para costos y 6 para gastos. Plan de cuentas. El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable. Esto es para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas. El plan de cuentas suele ser codificado. Este proceso implica la asignación de un símbolo que puede ser un número, una letra o una combinación de ambos. ¿Cómo establecer un plan de cuentas? Un sistema, el más usual, el más utilizado para codificar un plan de cuentas es el numérico decimal, que permite agrupaciones ilimitadas y facilita la tarea de agregar e intercalar nuevas cuentas. Por ejemplo, podemos colocar el número 1, que sería activo, y sucesivamente los decimales, que sería 1.1 activo corriente, 1.2 activo no corriente y 1.1 caja y banco, 1.1.2 inversiones corrientes. Por lo general, el plan de cuentas se complementa con un manual de cuentas que presenta las instrucciones necesarias para la utilización de las cuentas que forman parte del sistema contable. El plan de cuentas brinda una estructura básica para la organización del sistema contable, por lo que aparece como un medio para obtener información de manera sencilla. Un plan de cuentas debe cumplir varios requisitos, como la homogeneidad, la integridad, la sistematicidad y la flexibilidad. Al sistematizar la información, un plan de cuentas ayuda a controlar los egresos e ingresos.
La finalidad y el procedimiento. Entre las finalidades de un plan de cuentas podemos mencionar la contribución al cumplimiento de de los objetivos planteados por la contabilidad, la plasmación de toda la información referente a los objetivos, la facilitación del control de todos los ingresos y egresos, la provisión de unos registros contables que faciliten la imputación. Para realizar correctamente un plan de cuentas deben sistematizarse de forma ordenada los datos, con una flexibilidad tal que permita que en un futuro podamos agregar nuevas cuentas. Además, debe hacerse con la suficiente claridad como para permitir que otros usuarios comprendan lo que en ella se ha plasmado. Debe tenerse en cuenta que el fin fundamental que se persigue en este tipo de cuentas es facilitar la lectura de las características de cada cuenta. Y a continuación les voy a mostrar un ejemplo de, de este tema. Como pueden ver en este cuadro que es de plan de cuentas, como les explicaba anteriormente, el plan de cuentas se representa de manera numérica, letra o ambas. En este caso está de forma numérica, que siempre va a ser de forma ordenada y van a estar todos los datos de la empresa, ya que en pocas palabras un plan de cuentas permite ordenar las distintas cuentas que integran un sistema contable, ya que el fin de todo esto es para que sea una forma más fácil de poder leer un plan de cuentas y de forma ordenada. Gracias. Eso sería todo, licenciado. Muy bien. Para complementar la exposición, el concepto que dieron los compañeros decía que el plan de cuentas o el catálogo de cuentas es un listado ordenado de las cuentas que utiliza la empresa. Un plan de cuentas es diferente para una empresa comercial, es diferente para una empresa de servicio y para una empresa industrial. Porque hay cuentas que son específicas para cada tipo de empresa. La última hoja de la diapositiva mostraba un ejemplo del plan de cuenta con la codificación. Ahí expusieron solamente el grupo del activo. En el plan de cuenta está ordenado de acuerdo, por ejemplo, a la ecuación fundamental de la contabilidad. Primero está el activo con el dígito 1, y luego con el dígito 2 está el pasivo, con el dígito 3 el capital, y luego entraría con el dígito 4 ingreso o gasto, y con el dígito 5 gasto, ¿no? Entonces, de esa manera se tiene la estructura del plan de cuentas. Primero el activo, luego el pasivo, el capital, ingreso y gasto. Y también por ahí las cuentas de costo y las cuentas de orden. ¿Sí? Pero básicamente el plan de cuentas se usa en contabilidad para identificar, o sea, darle una cuenta a cada transacción. Decíamos al principio de la clase o en las clases anteriores, por ejemplo, una transacción de compra de jabón, lapicero, cartulina, y hay que darle una cuenta. Le dimos la cuenta de material de escritorio. Entonces, esa cuenta está registrada en el plan de cuentas, está estipulado en el plan de cuentas, y como también decía la compañera, que cada cuenta tiene una narrativa, o sea, una parte literal, donde indica cuándo y cómo se tiene que registrar tanto al debe como al haber, ¿no? Es una parte que sería de la parte literal del plan de cuenta, ¿ya? Entonces, el manual de cuenta en todo caso. Y en cada transacción hay que identificar la cuenta que corresponde.
Y bueno, también dijeron que tiene que ser flexible, o sea, cuando hay una expansión de la empresa, el plan de cuentas tiene que ser flexible para que se pueda introducir las nuevas cuentas. Y si hubiera alguna cuenta que no tiene movimiento, también hay que eliminarla para que sea dinámico este documento. Luego hay que tener en cuenta también para elaborar el plan de cuentas la ubicación. No es lo mismo un plan de cuentas a aquellas empresas que están en las ciudades a otras que están fuera de la ciudad, ¿no? Entonces, las que están fuera de la ciudad tienen otras cuentas que no las tienen quizá en la empresa que están en la ciudad. ¿Algunas preguntas, jóvenes, respecto a la exposición? Yo tengo una. ¿Cuáles son los aspectos a considerar los principales para el catálogo de cuentas? Eso es lo que mencionaron los compañeros, por ejemplo, la ubicación de la empresa. Ya si está ubicado en la ciudad y si está ubicado fuera de la ciudad, esto es importante puntualizar, porque hay cuentas. Vendría a ser lo que son la naturaleza en la empresa, la magnitud, la ubicación, normas técnicas y legales. Exactamente, todo eso, ¿no? Pero también es importante las normas legales. Fíjense ustedes que en la parte impositiva, más adelante utilizaremos la cuenta crédito y débito fiscal. En algunos países no utilizan este sistema impositivo, por lo tanto no tiene por qué haber en el plan de cuentas. En cambio, en otro país se utiliza, por lo tanto hay que contemplar ese tipo de cuentas para poder registrar los impuestos. Y así, si sale alguna normativa que afecta a los registros contables, hay que contemplar en el plan de cuentas. Esos son los aspectos que hay que tomar en cuenta: el tipo de empresa, la ubicación, el tamaño tan importante, para que el plan de cuentas refleje todas las cuentas que la empresa va a requerir. Otra consulta, jóvenes. Las clases de cuenta, digamos, ¿en cuáles se clasifica? Porque a lo que yo investigué, me sale que se clasifica en sistema decimal, sistema numérico, sistema monotécnico. Eso me salió, no sé si estoy en lo correcto. Ya, eso de lo que usted está mencionando es la codificación, lo que le pusieron los jóvenes en la parte de la codificación. Se puede codificar como usted dice o como le pusieron. Básicamente, la clase de cuentas se refiere, las cuentas de ingreso son nominales, o sea, solamente sirven para la gestión, tanto ingreso como gasto, y solo la cuenta de resultado va a las cuentas reales o acumulativas. Por ejemplo, las cuentas reales o acumulativas son las que están en el balance. En el balance, todas las cuentas se van de gestión en gestión, se trasladan de gestión en gestión. En cambio, las nominales, que son del estado de pérdida y ganancia, solamente la utilidad o pérdida se transfiere a las cuentas de balance. Entonces, eso no tocaron, pero es bueno aclarar. Otra consulta, jóvenes. ¿Alguna otra consulta, jóvenes, por favor? Pasamos al siguiente grupo. Todo claro. Ya, muy bien. Se encuentra el segundo grupo. Sí, Lisa, estamos acá. Ya pueden empezar, pueden poner en pantalla su diapositiva. Perfecto. Mi compañera va a compartir
Tienen que ser los expositores con la cámara encendida, por favor. Ya. ¿Se ve? Disculpe. Sí. Adelante, jóvenes, se ve todo perfecto. Yo no le veo el título. Ahí está, principio de contabilidad. Ahora sí. Perfecto. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Compañeros. Nosotros vamos a exponer sobre principios de contabilidad. Como conceptos, los principios de contabilidad generalmente aceptados, que por sus siglas son conocidos como el PCGA, o normas de información financiera, con sus siglas NIF, son un conjunto de reglas generales que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA, los principios de contabilidad generalmente aceptados, constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. Los principios de contabilidad generalmente aceptados fueron aprobados por la séptima Conferencia Interamericana de Contabilidad y la séptima Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas en Mar del Plata en el año 1965. La siguiente, los postulados. Los postulados básicos. Los postulados básicos son fundamentos que rigen el ambiente en el que se debe operar el sistema de información contable. Surgen como generalizaciones o abstracciones del entorno económico en el que se desenvuelve el sistema de información contable. Se derivan de la experiencia, de las formas de pensamientos y políticas o criterios impuestos por la práctica de los negocios. En un sentido amplio, y se aplican en congruencia con los objetivos de la información financiera y sus características cualitativas. Sustancias económicas, que sería parte del postulado básico. Las sustancias económicas deben prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable, así como el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad. Número 2, entidad económica. La entidad económica es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas constituidas por combinaciones de recursos humanos, materiales y financieros. Es un conjunto integrado de actividades. Es un conjunto integrado de actividades económicas y recursos conducidos y administrados por un único centro de control que toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para los que fue creada la personalidad de la entidad económica. Siguiente, por favor. Negocio en marcha. Negocio en marcha. La entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte 24 de tiempo ilimitado, salvo prueba en contrario, porque las cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos con base en la NIF. Denegación contable. Denegación contable. La denegación contable son efectos derivados de las transacciones que lleva a cabo una entidad económica con otras entidades, de las transformaciones internas y otros eventos que la han afectado económicamente. Deben reconocerse contablemente en su totalidad en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines contables. Siguiente, de asociación de costos y gastos por ingresos. Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo.
independientemente de la fecha en que se realicen. La evaluación. Los efectos financieros derivados de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a la entidad deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos de los elementos a ser evaluados con el fin de captar el valor económico más objetivo de los activos netos. Dualidad económica. La estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos de los que se dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos. Consistencia. Consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en una entidad, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través de tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones. Siguiente, por favor, con principios generales. Los principios generales. Nos vamos con el número 1, que sería equidad. Principio que se dice que todo estado financiero debe reflejar la equidad entre intereses opuestos, los cuales están en juego en una empresa entredado. La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los que sirven de o utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los intereses particulares se hallen en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una empresa dada. Ejemplo, en una empresa hay 3 socios, los cuales César, Manuel y Carlos. César tiene un 45% de las acciones, Manuel 35% y Carlos el 20%. Si las utilidades ascienden a 100, César recibe 45, Manuel 35 y Carlos 20. Por tanto, se están repartiendo las utilidades de las acciones equitativamente. Partida doble. Los hechos económicos y jurídicos de la empresa se expresan en forma cabal aplicando sistemas contables que registran los dos aspectos de cada acontecimiento. Cambios en el activo y en el pasivo. Participaciones que dan al lugar la ecuación contable. Ente. Bienes económicos. Principios que establece que los bienes económicos son todos aquellos bienes materiales y o inmateriales que pueden ser evaluados en términos monetarios. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales, que poseen valor económico y por ende susceptible de ser evaluados en términos monetarios. Ejemplo, como bien inmaterial puede ser la marca Adidas, que es reconocida y preferida por el público, por tanto puede ser evaluada en términos monetarios, ya que le traerá más ganancias a la empresa si adquiere la marca. Por el lado de bienes materiales serían las maquinarias de una empresa, las cuales se valoran por su precio de adquisición. Le tocaría a mi compañero. Moneda común denominador es principio que establece que para registrar los estados financieros se debe tener una moneda común, la cual es generalmente la moneda legal del país en que funciona el ente. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permite agruparlos y comprarlos fácilmente. Este recurso consiste en elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Por ejemplo, una empresa que produce chompas registra actividades financieras en moneda legal de nuestro país.
Aquí un ejemplo podría ser una empresa que quiere elaborar su propia empresa con un estado financiero en dólares. Esta solamente podría ser usada dentro del centro corporativo. El uso solamente será dentro de la corporación, ya que el uso externo no se podrá porque esta sería de la moneda legal que tendría que ser usada con nuestra moneda nacional. Y otro ejemplo más sería las ensambladores de Toyota. Su estado de financiamiento es en boliviano, en nuestra moneda legal, pero para reportar reportar algo a la central, lo reportan en dólares. En la empresa en marcha, principio por el cual se asume en la empresa a la que se le registra sus actividades financieras, tiene vigencia de funcionamiento temporal con proyección al futuro, al menos que exista una buena evidencia de lo contrario. Salvo la indicación expresa en contrario, se entiende que los estados financieros pertenecen a una empresa en marcha, considerándose que el concepto que informa la mencionada expresión se refiere a todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección. Un ejemplo, una empresa constructora ha firmado un contrato de colaboración empresarial por 2 años con una empresa de máquinas pesadas. Si otra empresa constructora que tiene un trabajo de construcción de 6 meses quiere aliarse con la primera por las máquinas que posee, puede hacerlo ya que puede observarse plenamente la vigencia de 2 años del contrato que tiene con la primera empresa. La evaluación al costo es el principal criterio de evaluación que establece que los activos y servicios que tiene un ente se deben registrar a su costo histórico o de adquisición. Para establecer este costo se deben tomar en cuenta los gastos en transporte y fijación para su funcionamiento. Un ejemplo, una empresa que adquirió una máquina para fabricar galletas, lo cual costó $3,000. Como lo trajeron de Estados Unidos en transporte, se gastó $1,200 y para fijar y preparar la máquina en la empresa para su funcionamiento cobraron $300. Por tanto, en los estados financieros de la empresa, la evaluación de la maquinaria será de $4,500. Un ejemplo más sería si un puesto es vendido, es comprado o adquirido por una persona en un lugar concurrido, es comprado a $20,000, puede que dentro de unos 2 a 3 años ese puesto llegue a costar en $22,000 a $23,000 o incluso hasta $18,000. En el devengado, las variaciones patrimoniales, ingresos o egresos que se consideran para establecer el resultado económico competen a un ejercicio de periodo sin considerar si ya sean cobrados o pagados. Un ejemplo, el consumo de agua el mes de enero. El recibo me llega en febrero, por tanto lo pago en febrero. Sin embargo, contabilizo como egreso el consumo de agua en el mes de enero, porque es ahí donde es consumido. En la objetividad, los cambios en los activos, pasivos y el patrimonio deben medirse y registrarse objetivamente en los registros contables, siguiendo todos los principios tan propios como sea posible. Un ejemplo, el día 29 de agosto se compran 10 acciones a $10,000. Sin embargo, al finalizar el mes de octubre, sus acciones solo valen $8,000, pero se espera que al terminar el año cuesten $12,000. Por lo tanto, para tener un registro objetivo,
se deben hacer algunos ajustes en la contabilidad y registrarlos a tiempo. Esto quiere decir de que eh, el que realiza la venta, al tener la poca información, debe analizar la situación, el qué, el por qué, cada precio de cada uno de lo que se va a vender, y eso sucesivamente. En lo que es la prudencia, significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se convalice de tal modo que la participación del propietario sea menor, conocido también como principio de conservadurismo. Este principio dice que no se deben subestimar ni sobreestimar los hechos económicos que se van a contabilizar. Es decir, cuando se contabiliza, se escoge el menor valor del activo. Si hace un mes compré una máquina de $200 y el mercado ahora lo cotiza en $180, la contabilidad debe tomar el menor valor del activo, o sea, $180. Gracias. Muy bien, jóvenes, muy bien. En esta segunda exposición, la primera parte pareciera que lo sacaron de un libro este, que no es de autor nacional, o por lo menos, o de repente lo sacaron de internet. O sea, si ustedes se han dado cuenta, las explicaciones que daban son diferentes a lo que expuso el último compañero. O sea, a partir del principio de equidad, de ahí hasta lo último, bueno, está más acorde a lo que se maneja aquí en Bolivia, o sea, al lenguaje que utiliza para describir los principios. En cambio, al principio, los primeros expositores tienen cierto que es lo mismo, pero tenía otro tipo de explicación. Entonces, nos quedamos con lo último a partir del principio de equidad, ¿no? Es el postulado básico que descansa, que se entiende que tiene que ser el contador, tiene que actuar de manera imparcial, como lo es un árbitro en un partido de fútbol, ¿no? Entonces, más o menos así, eso significa la equidad, que no hay que parcializar. ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre la segunda exposición? Ninguna. Ya, vamos a ver un video para reforzar el tema de los principios. Un momentito, me esperan, por favor.
Los principios de contabilidad generalmente aceptados, los PSGA. Los principios de contabilidad generalmente aceptados es un conjunto de normas. Y reglas que nos sirven como guía contable para formular criterios referidos a la revisión del patrimonio y la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad. Los PCGAs constituyen parámetros para la confección de los estados financieros a la base de métodos uniformes de técnica contable. Estos tienen como objetivo la uniformidad, ya que en la presentación de la información de los estados financieros no haya conflicto, sin importar la nacionalidad del que estuviese leyendo o interpretando. Estos principios son 14, el cual detallaremos de la siguiente manera. ¿Se escucha, jóvenes? Principio de equidad. Sí, dicen, se escucha. Sí, listo, se escucha. Imparcialidad y justicia, ya que tiene la condición de ser una guía de orientación con el sentido ético y justo. Para la evaluación contable de estos hechos constituyen objeto de la contabilidad y se refiere a la información contable que debe prepararse con equidad y respeto a los terceros. Ya. El principio de ente. El principio de ente o principio de entidad establece el supuesto del patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerando como un tercero. Se efectúa una separación entre propiedad y la administración como procedimientos indispensables de rendir cuenta por estos últimos. El ente tiene una vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones distintos de las personas que lo conforman. Los propietarios son los acreedores de las empresas que han formado y aunque tengan varias empresas, cada una se trata como una entidad separada, por lo que el general propietario es el acreedor más de la entidad, al que contablemente se le presenta con la cuenta capital. Principio de bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen en valor económico y por ende son susceptibles a ser valuados en términos monetarios. También cualquier activo como caja, mercadería, activos fijos en poder o uso de la entidad o sobre el cual ejerce derecho sin estar acreditado necesariamente a la propiedad, mientras no entre en conflicto con terceros que también reclaman la propiedad, están sujetos a ser registrados en libros en vía de regulación a través del asiento de ajuste de testamento que se hace extensivo a las diferencias de los costos de adquisición o registro en fecha anterior. Principios de moneda de cuenta. Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para reducir todos los componentes. Este recurso consiste en elegir una moneda de cuenta y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. Generalmente se utiliza como moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona este ente, y en este caso el precio está dado en unidades de dinero de curso legal. En aquellos casos donde la moneda utilizada no constituya un patrón que establece de valor, en razones de fluctuaciones que experimenten, no se altera la validez del principio que se sustenta,
por cuanto es factible la corrección mediante la aplicación de mecanismos apropiados a este ajuste. Principios de los PCGAs, vamos a hablar del principio de empresa en marcha. Este principio se refiere sobre todo al organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura. Este principio también es conocido como continuidad de la empresa. Este también se basa en la presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será liquidado en un futuro previsible. Esto también va a salva que la existencia de situaciones como ya sean significativas, continuas, ya sean pérdidas o insolvencia. Una empresa en marcha también es el que se agrega un valor de recursos que usa estableciendo su ganancia por diferencia entre valor de ventas y costo que de los recursos utilizados para generar los ingresos y mostrando el balance general de los recursos que no están emitidos a su costo de adquisición y no a su valor actual de mercado. El principio de evaluación de costos. El principio de evaluación de costos se refiere al valor del costo de la adquisición o producto que se va a constituir en el criterio personal básico y la evaluación, que también condiciona la formulación de estados financieros llamados de situación. En correspondencia también en concepto, la empresa en marcha puede decirse que la razón por la cual esta norma adquiere carácter de este principio. También este principio implica que no debe adoptarse como criterio de evaluación el valor de mercado. ¿Por qué? Porque se entiende que de tal modo el costo de reposición o de fabricación, sin embargo, el criterio de evaluación de costo ligado a la empresa en marcha, cuando esta última condición se interrumpe o se desaparece por la empresa en liquidación, incluso en función del criterio aplicable, será de valor de mercado o de valor probable de realización, según corresponde. El principio de ejercicio. En este principio se ve, es un periodo, o también se llama periodo. Significa dividir en marcha de la empresa en periodos uniformes de tiempos a efectos de medir los resultados de la gestión y establecer la situación financiera de un ente o cumplir con las disposiciones legales y fiscales establecidas particularmente para determinar el impuesto de la renta y también la distribución de recursos, de los resultados. En esta información periódica también están interesadas terceras personas como es el caso de las entidades bancarias, las potenciales inversionistas, las empresas más fuertes como Cervecería Nacional, etc. El principio de devengar. Devengar significa reconocer y registrar en cuantas a determinada fecha o eventos de transacciones contabilizados es la aplicación del principio. Este principio puede ser aplicado de devengado, que se registran los ingresos y gastos en el periodo contable que se refiere, a pesar de que el documento de soporte tuviera fecha del siguiente ejercicio o que el desembolso pueda ser hecho en todo o en parte del ejercicio siguiente. Este principio elimina la posibilidad de aplicar el criterio de lo percibido para la atribución de resultados. Este último método también era ya el margen del PCGA o los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los cambios deben de conocer sus contables tan pronto como sea posible objetivamente y utilizar ese número de cuenta. En el principio de realización debe computarse cuando sean realizados, o sea, cuando se efectúe la operación. En el principio de que se contabilizan todas las pérdidas que se conocen y las ganancias solamente con
que debe estar hecha de forma orden, no debe estar variable. Estos principios dan un criterio de la aplicación. El principio de materialidad. Esto nos da referencia fundamentales. Uno, cuantificación del patrimonio y la exposición que nos ayuda a ver la cuantificación de el principio de exposición nos hace reflexionar que la exposición de registros debe ser vasta y suficiente en complejidad. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. También mandé otro video para la parte del plan de cuenta para que lo vean en su casa, ¿ya? Véanlo y así van a tener un conocimiento más amplio de los temas que hoy día les pusieron, tanto el plan de cuenta como los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre los principios? Ninguna, Licen. Ya. Con seguridad, jóvenes, hasta mañana. En la mañana les voy a enviar el cuestionario para el examen. Ahora no sé si será prudente darlo viernes porque no van a tener mucho tiempo para estudiar. ¿Están de acuerdo en dar el viernes o quieren posponerlo? El lunes. ¿No va a carnavalear? Está bien posponerlo, Inge, está bien posponerlo. Usted no dice la fecha nomás con tranquilidad. Sí, dicen. Ya, para después del carnaval, porque supongo que mal esos días ustedes van a estar en otro ambiente, ¿no es verdad? Ese Sí, está día, perfecto. al día miércoles. Sí, ingeniero, está perfecto para el día miércoles. Ya. Entonces yo en la mañana le mando el cuestionario para que tengan tiempo de responder las preguntas y así mismo estudiarlo y para que tomemos el examen el día miércoles. ¿Está bien? Ok. Está bien, Listo, listo. Muy bien, jóvenes. Hasta mañana. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, licenciado. Hasta luego, Nos vemos, licenciado. dicen, gracias. Gracias.